Este es nuestro video 11, correspondiente a la penúltima sesión del módulo de métodos cuantitativos para la investigación social. En esta sesión daremos continuidad al tema de probabilidad e inferencia estadística. Lo que haremos es unir los últimos desarrollos temáticos que vimos en sesiones anteriores, donde habíamos dado desarrollo al tema de estadística descriptiva. Luego hicimos un enlace con probabilidades y conjuncionando ambos temas, ahora daremos introducción a lo que es inferencia. En el entendido de que la inferencia es el propósito final de la investigación científica, ya sea de enfoque cualitativo o enfoque cuantitativo. La inferencia buscará ver más allá de lo evidente, trazando una implicación lógica entre los elementos analíticos que comprende la investigación. Lograr una conclusión basada en datos extraídos de unidades observacionales que permitan contrastar una hipótesis dando respuesta al problema de investigación. Así como en estadística descriptiva los datos brutos eran caracterizados por las medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda, y las medidas de dispersión, como la desviación estándar, el rango, la varianza. Lo mismo sucede en la distribución de probabilidad, donde las medidas más importantes son también la media aritmética y la desviación estándar. Haciendo la analogía para el caso de probabilidades, el concepto semejante a la media aritmética ponderada, para el caso de probabilidades es el valor esperado, donde implícitamente su ponderación es la función de probabilidad. Entonces, como un primer ejemplo, yo doy una secuencia aleatoria de números categorizados en 4 posibles valores: el 2, el 5, el 7 y el 6. Y puedo, en una tabla bivariante, ver su frecuencia de cada una de estas categorías. Del 2 existe solamente un valor. Del 5 existen 1, 2, 3 valores. Del 7 existen 1, 2, 3, 4. Y del 6 existirán 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ese será el total, la suma del total de frecuencias. Para este caso es 13. Y yo lo asocio a las frecuencias de cada categoría como una variable aleatoria, porque viene de una distribución que hipotéticamente yo no puedo saber anticipadamente cuál es el resultado de esta secuencia de valores. Pero una vez logrado la secuencia de los 13 valores, es que yo verifico la frecuencia de cada una de estas categorías, que en el caso son 4 categorías. La frecuencia relativa es una aproximación, como habíamos explicado en sesiones anteriores, de probabilidad, calculando el cociente entre la frecuencia absoluta, lo que he llamado variable X, sobre el total de casos. Es decir, lo que haré es lograr una aproximación al concepto de probabilidad a través del cálculo de la frecuencia relativa. Vean que denoto frecuencia relativa con F minúscula X, y entonces calculo 13
1 entre 13, 0.08. 3 entre 13, 0.23. 4 entre 13, 0.31. Y 5 entre 13, 0.38. Como ya hablábamos, parte de uno de los axiomas de probabilidad, que la suma total de probabilidades debe ser igual al todo, a 1, sabiendo que el rango que oscilan las probabilidades va entre 0 y 1. Claro, todas ellas están entre, no tiene valores negativos, ni son mayores a 1, y la suma de todas es 1. Ahora, para calcular la esperanza matemática, lo que hago es multiplicar la frecuencia por la frecuencia relativa para cada una de las categorías. Multiplico 1 por 0.08, 0.8. 3 por 0.23, 0.69. 4 por 0.31, 1.23. Y 5 por 0.38, 1.92. La suma de esta multiplicación me da 3.92. Entonces, lo que he hecho con este 3.92 es dar cuenta de esta fórmula, que es la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por la función de probabilidad, por la frecuencia relativa, para tener lo que conocemos como la esperanza matemática de la variable x, que también se denota con la letra griega mu. El valor esperado o esperanza matemática o media de una distribución de probabilidad de una variable aleatoria x. Digo variable aleatoria, otra vez reitero, porque la secuencia de estos números es una secuencia de la cual yo no puedo anticipar sus resultados. Y al igual que calculo la media de las estaturas, yo puedo calcular la media de una variable aleatoria de la cual yo no conozco sus resultados y sacar la esperanza matemática, que en este caso sería 3.92. Usando probabilidades también se tiene el concepto de varianza, como un estadístico que caracteriza la dispersión de las variables aleatorias. La lógica detrás del cálculo es semejante a la explicada en la sesión 9 de estadísticos descriptivos. Su cálculo será varianza de x será igual a la esperanza de la variable aleatoria x elevado al cuadrado menos mu elevado al cuadrado, recordando que mu es la esperanza matemática. Entonces, también se puede denotar que la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza matemática elevada al cuadrado. Veamos en el cálculo. En el cálculo, la varianza de x será igual a la esperanza de la variable x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Cómo se calcula eso? Tengo la variable x elevada al cuadrado. Por tanto, cada valor, 1, lo elevo al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Y 5 al cuadrado, 25. Multiplico x por f de x. X cuadrado por f de x, es decir, x cuadrado 1 por 0.08, 0.08. 9 por 0.69, 2.08. Y 16 por 1.23, 4.92. Y 25 por 1.92, 9.62. La suma me da 16.69. Entonces, para el cálculo de varianza, 16.69
menos, sabemos que mu, que lo habíamos calculado antes, es 3.92. Entonces será 3.92 elevado al cuadrado, teniendo el valor de 15.39. Entonces será 16.69 menos 15.39, y eso me da el valor de 1.30. Recuerden, como vimos en la sesión 9, la varianza no tiene la misma unidad de medida de la variable original, ya que la varianza, al ser elevado al cuadrado, por ejemplo, si la variable aleatoria original estaba medida en centímetros, ahora la varianza está medida en centímetros al cuadrado. Por ello, la utilidad de calcular la desviación estándar, sacando la raíz cuadrada a la varianza. Para el caso, la desviación estándar, denoto con la letra sigma minúscula, será igual a 1.14. Y sé que es el valor promedio de las desviaciones respecto de la media aritmética. Entonces ya doy cuenta de dos datos fundamentales para lograr el tema de inferencia, que es la media aritmética, el valor promedio de la secuencia de valores aleatorios, y la dispersión alrededor de esa media, que es 1.14. Si bien el valor más representativo con la media aritmética es 3.92, este puede oscilar 1.14 ya sea hacia arriba o hacia abajo. Disculpen el lapsus, problemas técnicos. Lo que vamos a hacer ahora es relacionar variables. Como ya vimos tablas bivariantes al final de la sesión 10 con las probabilidades condicionales, ahora será necesario considerar estadísticos que relacionen al menos de inicio un par de variables. Por ejemplo, yo deseo relacionar la variable X, educación, que puede estar medida en años de educación, es decir, si una persona se ha educado 1, 2, 3, 4, 5, no sé, X años. Piensen, digamos, que en nuestro sistema educativo boliviano, si una persona estudia 12 años, es el equivalente a lograr un bachillerato. Si estudia 5 años más, es el equivalente a lograr una licenciatura. Y así sucesivamente, ¿no? 2 años más de un posgrado y posiblemente otros 5 más de un doctorado. Y tengo una variable aleatoria Y, que sería el salario. Piensen la remuneración por el trabajo realizado, que estaría medida en bolivianos al mes. Cuánto una persona recibe en plata, en bolivianos, cada mes, ¿no es cierto? Solamente para ampliar el apunte, nosotros tenemos una normativa, en el caso boliviano, de percibir un salario mínimo mensual. Entonces también existe ahí un referente, una normalización de en qué rangos puede oscilar este valor. Pero también la realidad nos indica que existen personas que a pesar de que trabajan, ganan 0, y otras personas cuya remuneración puede ir muy por encima de lo que puede ser la normativa que indica de un valor mínimo de salario nacional.
Sin embargo, será interesante verificar la relación entre este par de variables. Piensen que yo tengo la variable X educación de 4 personas. Mi primera unidad observacional es Juan, que tiene 5 años de educación, es decir, ha cursado hasta quinto de primaria. Pedro, que tiene 12 años, él ha logrado un bachillerato. María, que tiene 17, que además de haber logrado un bachillerato, por decir algo, ha estudiado 2 años más con un técnico medio. Y finalmente Rosa, que puede tener 8 años, es decir, ha culminado primaria y ha estudiado 2 años de secundaria, asumiendo que primaria son 6 años y secundaria otros 6 años. El salario que percibe cada uno de ellos. Juan gana 500 bolivianos al mes. Pedro gana 2.000 bolivianos. María gana 5.000 y Rosa gana 1.000. Yo quiero calcular la esperanza matemática de estos valores. Digo, la esperanza de la variable X será entonces la suma de los valores sobre el total de observaciones. Entonces sumo 5 más 12 más 17 más 8 dividido entre 4 y me da el valor de 10.5. Algo similar con la variable Y, saco la media y la media será 500 más 2.000 más 5.000 más 1.000 dividido entre 4, teniendo 2.125. Puedo dar lectura a los mismos, sabiendo que el promedio de salarios de estas 4 personas es 2.125 bolivianos y sus años de educación promedio son 10.5. Una primera medida que relaciona este par de variables aleatorias es la covarianza. La covarianza me dará una cuantificación que, como ven en notación, es pensar en una esperanza matemática conjunta. Una esperanza matemática conjunta que se calcula, vean, por la notación expresada. Lo que yo estoy calculando es X multiplicado Y, es decir, 5 por 500, 12 por 2000, 17 por 5000, 8 por 1000 y así sucesivamente. Y lo divido entre 4. 119.500 entre 4. 29.875. Entonces, de esa forma, yo calculo la multiplicación de 10.5 por 21 por 2.125. Tendré los 29.875 menos 22.312.5 para lograr una cuantificación que es la notación que tuvimos de la covarianza entre X y Y de 7.562.5. Ahora, una particularidad de esta cuantificación, que a la vez es una limitante, comprende que al multiplicar dos variables aleatorias medidas en escalas diferentes, su interpretación no tiene mucha lógica que se diga. Estaríamos hablando de multiplicar años por bolivianos al mes. Lo que se hace es normalizar este valor, pero para propósitos informativos, la utilidad de la covarianza comprende verificar el signo que trae por delante, para ver si existe una relación, qué tipo de relación existe entre este par de variables. La covarianza me dice que como este valor tiene un signo positivo, es positiva, entonces yo puedo pensar de que a medida que los años de educación aumentan, el salario también aumenta.
La normalización, que implica dar una lectura más completa a este valor de esperanza conjunta, se da a través de lo que se conoce convencionalmente como el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson lo que hace es usar como numerador a la covarianza entre X y dividirlo entre sus desviaciones estándar. La desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Sabiendo que el coeficiente de correlación es un valor que oscila entre 0 y 1 al estar normalizado. Pero, ¿qué interpretación lógica debo dar entre 0 y 1? Aquí les pongo una tabla sintética para tomar entendimiento de lo que podría ser una relación entre 0 y 1. Si digamos yo asocio un valor del coeficiente de correlación cercano a 1, estaría hablando de una relación. Piensen que en el eje de las abscisas tengo educación y en el eje de las ordenadas tengo ingresos. Una relación directamente proporcional, si el valor es 1, de que a medida que aumentan los años de educación, también aumentarán los ingresos. Puede existir valores intermedios entre 0 y 1 que muestren en cuantía cuánto aumenta, a medida de cuánto aumenta la educación, cuánto puede aumentar los ingresos. O puede darse un caso de una relación inversa, y si el valor es menos 1, inversamente proporcional, que nos señale que a medida que la educación aumenta, los ingresos disminuyen. Que para el caso es una aseveración contraintuitiva, porque uno pensaría que mayor educación, mayores ingresos. Pero es algo que se requiere ser corroborado. Y una precisión importante que requiero dilucidarla de lo que expresan muchos de los textos académicos al relacionar el coeficiente de correlación. Por ejemplo, un texto en estadística bastante consultado es los libros de Shaun, ¿no? Los que convencionalmente se consultan, sobre todo en las ciencias sociales y económicas para ver el tema estadístico, refieren que cuando uno logra un coeficiente de correlación igual a 0, no existe relación entre este par de variables. Esta es una apreciación errónea de la relación entre este par de variables. El coeficiente de correlación lo que hace es medir, cuantificar la relación lineal entre dos variables. Entonces, cuando existe un coeficiente de correlación igual a 0, no quiere decir que estas dos variables no tengan relación alguna. Lo que quiere en realidad decir es que no tiene una relación lineal entre estas dos variables. La relación puede ser de cualquier otro tipo. Una relación posiblemente exponencial, cuadrática, cúbica, como les pongo ahí, ¿no? Vean una relación exponencial, una relación posiblemente cuadrática. Aquí les pongo un gráfico de dispersiones. Vean que son puntitos que relacionan los valores entre una variable y y una variable x, solamente que aquí he extraído los ejes cartesianos. Y un valor 1 muestra una relación directamente proporcional de que a medida de que x aumenta, y aumenta, ¿no? Un valor de 0,8, vean que muestra datos más dispersos, pero la relación lineal directa es bastante explícita. O es el caso de un valor 0,4, donde los datos están mucho más dispersos, a pesar que se nota de que existe una relación directa entre este par de variables. Un valor de menos 0,4, por el contrario, mostrará una relación inversa entre variables y bastante dispersión entre ellas. Un valor de menos 0,8
el equivalente a lo que valíamos al 0,8, pero con una relación inversa entre variables. O un -1. Vean que es una relación inversamente proporcional entre la variable y la variable x. Es decir, a medida que aumenta en una unidad la variable x, reduce en una unidad la variable y. Una relación inversamente proporcional. Versus lo que puede darse en una relación entre dos variables que da un coeficiente de correlación 0. En este caso, difícilmente puedo trazar una línea que muestre una relación proporcional de 45 grados o una línea que muestre una relación inversamente proporcional. Aquí directamente la relación lineal es inexistente. Esto es lo que significa un coeficiente de correlación igual a 0. Seguramente aquí requerirá de una modelización más compleja que verifique qué es lo que pasa al interior y luego trate de modelizar los valores que se disparan del centro y así sucesivamente. Pero en esta relación entre variables, vean que puede darse situaciones más complejas. Aquí parece incluso hasta pintado una W, pero es una relación entre un par de variables que también requiere una modelización que no es lineal, por tanto el coeficiente de correlación es igual a 0. Un coeficiente de correlación igual a 0, donde realmente aquí da como un cuadrado, ¿no? Como un plano, como una superficie. Aquí está un poquito más claro. Un gráfico de dispersión que muestra una relación decreciente, luego creciente, cuadrática. Una relación doblemente cuadrática, primeramente cuadrática. Bueno, esto es un poquito más complejo. O algo, vean que aquí realmente existe un patrón bastante curioso que requerirá de una modelización especial. Y por tanto, en este caso, el coeficiente de correlación lineal es 0. No existe una relación lineal. Aquí solamente les pongo una ilustración que me ha parecido curiosa para el que guste. Bueno, además que tengo preparado un ejemplo de este caso al momento de ver análisis de redes sociales para nuestro módulo de métodos cualitativos. Este es un gráfico de participantes de una red social en el Facebook. Vean que difícilmente para modelizar esta participación podré hacerlo de lo limitado que puede comprender un modelo lineal. Aquí, en la parte morada, diferente de la parte amarilla, diferente de la parte un poco más guinda, digamos, de la parte es verde, verde clara, verde oscura y esta parte azul, tienen modelizaciones diferenciadas que de por sí tienen una complejidad realmente inmensa, ¿no? Entonces, este tipo de relaciones que se hacen bastante complejas de poder modelizar con un instrumental meramente lineal requieren de otros instrumentos un poco más certeros para poder dar precisión a este tipo de modelizaciones. Ya, pero solamente esto es para dar actualidad a lo que comprende el manejar lo que en algún momento referí como Big Data, que por el tema del uso profuso de las redes sociales es hacia donde tiende el análisis estadístico en el último tiempo. Bueno, una aproximación equivalente que operacionalmente es de fácil manejo es usar los productos cruzados de las variables. Aquí, por favor, solamente es ver la parte intuitiva, no preste mucha atención a la notación, que tampoco no es muy compleja. Vean el caso de un producto cruzado, que denoto con SXX, es básicamente hablar de la sumatoria de la variable x, de la variable aleatoria x elevada al cuadrado,
para los valores que van desde 1 hasta n, que es el total de observaciones, menos n, que saben que es n, es el total de observaciones, multiplicado por la media x barra elevada al cuadrado. Algo similar existe con la variable aleatoria y, ¿cierto? Solamente estoy reemplazando a la notación la variable y. Y un producto cruzado que verifique la relación entre x y y es análogamente tener la suma de la multiplicación entre x y y para los valores desde 1 hasta n, menos la multiplicación de las medias por el total de observaciones. ¿Por qué me sirve esta notación? Porque el coeficiente de correlación también puede expresarse como productos cruzados de variables, teniendo como numerador al producto cruzado de Sxy dividido entre la raíz cuadrada de los productos cruzados de Sxx por Syy. Y ustedes preguntarán, ¿y para qué he hecho esta notación tan compleja, rebuscada? La razón es porque me permite, en cierta forma, verán en un momentito, tener una notación, una explicación más simple, más condensada de lo que puede ser la instrumentación de modelización a través de una regresión. Solo para completar la explicación, vean que el coeficiente de correlación calculado del ejemplo de ingresos a educación es de 0.96. ¿Qué quiere decir este coeficiente de correlación de 0.96? Una relación, como ustedes veían en los gráficos, prácticamente directamente proporcional. A medida que aumenta un año de educación, educación estaba medida en años, claro, un año de educación y ingreso estaba medida en bolivianos. Aumenta, bueno, pensemos, estaba en bolivianos, estaremos hablando de un boliviano al mes. Regresión. La regresión, vean que aquí voy a denotar dos variables, la variable y como la variable dependiente, todos que presentaron su planteamiento del problema, operacionalizando los conceptos en variables, han buscado distinguir entre una variable dependiente versus una variable x explicativa, o varias variables x explicativas. Por ejemplo, si piensan en el caso anterior, yo digo que mi variable dependiente es el salario, y variables explicativas, como la que había puesto, puede ser la educación, sumo otra más, el sexo, si la persona es hombre o mujer, la educación de sus padres, posiblemente el tema de la suerte. Ya aquí realmente puedo ensayar una gran cantidad de variables explicativas que me den mayor conocimiento de lo que puede ser los determinantes de la variable dependiente. Entonces, a este le llamaré el conjunto de variables x. Igual ensayo una relación funcional de y igual f de x, entendiendo que x son las variables explicativas y y es la variable dependiente. La regresión entonces será el ajuste de valores medios de la variable dependiente, dado valores fijos de las variables explicativas provenientes de un muestreo aleatorio. Generalmente, una regresión se expresa como, vean, una función lineal entre la variable y x, donde alfa, beta y epsilon son parámetros. En la explicación, gráficamente es bueno entender esto. Vean que tengo aquí una nube de puntos, una dispersión de puntos, y esta expresión matemática es simplemente la expresión matemática de esta representación gráfica, que es el ajuste de esta línea, que busca estimar a todos los valores solamente en una línea
que dé cuenta de la información de todos ellos. Piensen que yo hago una especie de zoom y un puntito, este rosadito que ustedes ven acá, yo trato de ver dos componentes importantes. Primeramente, lo que se conoce como la parte explicada, que es el ajuste del modelo, y la parte no explicada, que es el componente de error. La parte explicada es lo que se conoce como el componente sistemático, lo que verdaderamente puedo modelizar, pero hay un componente que es inmodelizable, es lo que yo he llamado la ignorancia del investigador, y es el término de error. El error, como les he dicho en sesiones anteriores, siempre está presente. El punto es que a través de la modelización yo busque que el error sea lo menor posible, minimizar el término de error. Entonces, vean que yo hago la representación individualizada de cada punto, de cada unidad observacional, que será un puntito de esa nube de puntos, ese gráfico de dispersión, y tengo y, el valor particular, un valor y de una unidad observacional, es igual a alfa más beta, que son los parámetros que pueden modelizar la relación entre estas dos variables, por xy, más el componente de error, lo inmodelizable de la relación entre este par de variables. Donde la parte inmodelizable, para que tenga un acercamiento relativamente certero, debe tomar una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado constante. Es decir, yo no puedo, el error, la parte que desconozco, no puede ser susceptible de ser modelizada. Debe ser algo que es realmente aleatorio, pero que no genera ningún tipo de perturbación a la relación que estoy buscando modelizar entre y x. De esta explicación analítica de la regresión entre y x más el componente de error, vean que yo puedo calcular como productos cruzados el parámetro beta, que será el cociente entre el producto cruzado SXY y SXX, y puedo calcular alfa, que es el parámetro. Bueno, el cálculo será la media de y menos el parámetro beta multiplicado por la media de x. Pero ¿qué significa cada uno de ellos en la modelización? Alfa será la distancia entre el punto 0 y la recta regresional, lo que se conoce como el intercepto. Y beta será la pendiente de esta recta regresional, o lo que también se conoce, bueno, la pendiente es el apuntalamiento que tiene esta recta regresional, ¿no? Entonces tenemos solamente dos parámetros que permiten modelizar la recta regresional, que representa, que es una estimación de todos los puntos de la relación entre este par de parámetros, entre este par de variables. Como ustedes saben, un parámetro es una cuantía que permite describir una función. Entonces yo requiero un número determinado de parámetros para poder replicar toda la función, poder contener al todo de los datos. Por ejemplo, ¿no? Si yo quisiera modelizar lo que es un círculo, requiero al menos dos parámetros, el centro y la distancia del centro a una esquina, el radio, ¿no es cierto? Y con eso puedo replicar un círculo. O en el caso de este ejemplo, como ustedes ven, una recta, lo que yo requiero es dos puntos o un punto y una pendiente. Y con eso puedo replicar la recta, que es la función que representa al total de los puntos. Vean que esa es la esencia de la modelización. Lograr una función, esta recta en rojo, que trate de manera más cercana capturar
la información del total de las observaciones que es cada uno de esos puntitos. ¿Lo hace bien? Evidentemente no. Vean que hay muchos puntos que están muy lejos. Son muy pocos los puntitos que caen exactamente sobre la recta. Pero existe una gran cantidad de puntos que están distantes, que es el error que yo desconozco. Por tanto, el ajuste de este modelo de regresión es bastante imperfecto. Ya decía, el parámetro es la base para lograr un modelo, sabiendo que el modelo es la simplificación de la realidad. El modelo me da cuenta del proceso generador de datos. Se dice que el proceso generador de datos es similar a la representación que hace el humo de un cigarrillo. Vean que el humo de un cigarrillo arroja posiblemente una estela que es aleatoria y la cual es semejante a relacionar un par de variables. Vean, aquí puede ser la variable X, la variable Y, puedo poner incluso una variable Z por acá, y yo trato de modelizar cómo es que se direcciona este tipo de valores, que al tratar de ser una variable aleatoria, que puede ser, por decir algo, existe un evento el cual yo no puedo controlar, como el viento, todo este proceso generador de datos que está en una dirección de izquierda a derecha, puede moverse de derecha a izquierda completamente opuesto, y yo requeriré modelizar ese tipo de proceso generador de datos. De hecho, los modelos matemáticos como el binomial, Poisson, exponencial, asumen una forma funcional específica para este proceso generador de datos. Pero vean que es similar a traer una plantilla y ponerla sobre la nube de humo y pretender ajustar sobre esa plantilla una nube que realmente es bastante arbitraria, bastante volátil y existen muchas variables conexas que dan cuenta de cómo se va moviendo este humo, ¿no? Este humo del cigarrillo. Por eso es que yo les pongo algunos ejemplos conexos que van dando cuenta de este proceso generador de datos. Ya hemos hablado que cuando ustedes ven el tema de las estaturas, uno de los parámetros esenciales es la media aritmética, la media de las estaturas, ¿no es cierto? Es decir, vean que ahí tengo, a pesar de poder tener una gran volatilidad en personas más pequeñas, otras más altas, una buena representación del todo es la estatura promedio. El gráfico en rojo que ven, ¿no? Es decir, representa el todo a través de un solo valor. Por ejemplo, vean aquí una representación, bueno, esta es un poquito antigua, del 2001, pero a pesar de su antigüedad es la última que se ha realizado, del promedio de las edades de todos los habitantes del planeta. Vean que al hablar de promedio de edades es como una pauta de verificar una variable próxima, una variable cercana, de qué poblaciones son más o menos envejecidas. Ahí vean en colores, tengo 5 categorías, los más jóvenes de 14 a 20, de ahí le siguen los de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, y cuando el dato es no disponible. Bueno, en este gráfico hay muy pocos. Pero, por ejemplo, vean toda la parte de Europa, ¿no? Básicamente morada, ¿no? Es población más envejecida. Aquí la parte de Norteamérica, exceptuando México. México más joven. Vean la parte aquí, Brasil, Argentina, Chile, 25 a 30, joven. Y en nuestro caso, Bolivia, Perú, mucho más joven aún. Y algunos casos, ven aquí en Centroamérica, más joven todavía, ¿no? De 14 a 20, una población promedio bastante joven.
Aquí les muestro algún gráfico que representa en dos parámetros diferentes distribuciones, asumiendo mu, la media aritmética, y sigma al cuadrado, la varianza. Entonces vean con rojo, morado, verde y azul, cuatro distribuciones distintas a diferentes parámetros, que es una forma, vean, es como les decía las plantillas, ¿no?, de ver las opciones posibles que pueden tomar los procesos generadores de datos. Otros procesos generadores de datos son más particulares. Por ejemplo, cuando se ven medidas antropométricas como talla, peso, aquí tenemos peso, por ejemplo, percentiles de peso según la edad, de niños entre 0 y 36 meses. Y vean, la línea negra más oscura es el peso promedio según la edad, y las líneas grises que están alrededor de la negra más oscura serán las dispersiones alrededor de la media, mostrando dispersiones hacia abajo del valor promedio, preocupante, ¿no?, porque nos habla de peso, subpeso, y pesos muy por encima, que los más encima serán sobrepeso, también preocupante, ¿no? Entonces, en algunos casos, vean, se puede ver un dato observado y lograr predicciones usando solamente un parámetro, la media y la dispersión, que me permiten ver cuánto un individuo va a crecer en los próximos meses. Otro ejemplo es lo que se conocen como los gráficos de caja. Aquí en el ejemplo, en lugar de usar la media aritmética, se está usando la mediana. Y lo que se expresan como, vean, que desde aquí abajo hasta arriba puede considerarse como el total de la dispersión de datos de esta variable aleatoria, donde la mediana, como ustedes ya conocen, es el valor que divide en dos a las distribuciones, es equivalente a lo que se conoce como el quintil 2, el valor de abajo el quintil 1, el quintil 3, y los que se salen muy por encima es lo que se conocen como los outliers, los valores atípicos, valores aberrantes, ¿no? Entonces piensen que si la variable aleatoria en este ejemplo fueran ingresos, esta sería la mediana de los ingresos, ingresos que están por encima de la mediana, ingresos que están por debajo, personas que ganan muy por debajo y personas ricas que ganan muy por encima. Eso es equivalente a hablar así como de ingresos, poder hablar de edades, poder hablar de coeficiente intelectual, tallas, peso, etcétera, etcétera. La modelización, haciendo referencia a nuestros dos parámetros, ya visto los de tendencia central con la media mediana, también puede requerir verificar en una nube de puntos bastante dispersa medidas como la desviación estándar, que modelice con mayor precisión esta dispersión que muestra alta volatilidad de los datos. Algunas distribuciones no serán tan regulares, pueden tener un sesgo más hacia la derecha, donde vean aquí tenemos la mediana, la media, la mediana y la moda, versus lo que puede ser otra que puede estar más apuntalada a la izquierda, la mediana, la moda y la media. O también tener algunas distribuciones que van verificando apuntalamientos distintos. Estas dos últimas modelizaciones, donde yo veía una que está más a la izquierda, más a la derecha, cuando yo usaba estadísticos de dispersión y los elevaba hasta el cuadrado, puedo lograr un estadístico que verifique
la simetría de la distribución, elevándolo al cubo, o el apuntalamiento, que será elevar al cuadrado, que es lo que se conoce como la kurtosis, para ver si las distribuciones son más aplanadas, más apuntadas hacia arriba, o más chatas, ¿no? Más extensas en valores respecto de la media. En este ejemplo, yo les pongo diferentes distribuciones a valores posibles, diferentes valores de la media y la desviación estándar. Solo utilizo dos parámetros para ver el total de las distribuciones. Cada una de estas distribuciones puede ser una población en su totalidad. Entonces requiero dos parámetros para poder replicar la distribución total de las observaciones, sin importar el tamaño de la misma. Esto es un poco para aquellas personas que tienen una formación un poco más económica, financiera. La estadística inferencial ha cobrado especial uso en el tema de modelización económica para ver el comportamiento bursátil. La razón es casi evidente, ¿no? Es decir, si uno puede lograr mediante los números construir una bola de cristal que me permita saber cuánto va a ser la valoración de una cotización bursátil en las próximas horas o en los próximos días, imagínense los próximos meses, realmente me puedo convertir en una persona multimillonaria, ¿no es cierto? Entonces, las predicciones que hacen los corredores de bolsa se basan también en modelos matemáticos, que como ven aquí, ven el criterio histórico, la franja azul es el valor medio, y las franjas que ven por encima o por debajo son la volatilidad, las varianzas respecto de este valor promedio. Entonces lo que hacen los operadores que revisan datos históricos es tratar de predecir todos estos eventos. Incluso llevan esto a una complejidad extrema de cruzar variables que para nosotros pueden ser aberrantes, como hechos históricos, algunas noticias que pueden ser realmente de impacto en el contexto internacional y que tienden a mover esta tendencia histórica en un salto que puede generar repercusiones económicas importantes. Por ejemplo, el caso de que puede haber un anuncio de que cuando Estados Unidos atacaba Irak y de pronto esto salta, ¿no? Y de pronto la gente empieza a especular sobre los precios y empieza a generar una burbuja especulativa que infla los precios, y realmente el poder predecir esto puede generar ganancias económicas extraordinarias. Bueno, además de que la profusión de estos datos es en el día a día, hora a hora, vean que aquí se puede hacer registro de estos datos segundo a segundo, ¿no? Ya. Aquí solamente les pongo como referencia un parámetro que se asocia a la construcción de un indicador, el coeficiente de Gini, donde lo interesante de esta ilustración es verificar a todo el planeta en una escala de 0 a 1. ¿Qué considera esta escala de 0 a 1? El coeficiente Gini es un coeficiente de desigualdad de ingresos, donde se piensa que 0 es la perfecta igualdad, todos ganan igualito, y 1 es la completa desigualdad. Existe un rey que lo posee todo y nadie más que él posee el total de los recursos de la nación. Entonces se considera que aquellos países que tienen índices Gini por encima del 0,5 son países que tienen ingresos altamente concentrados en pocas manos, en pocas personas. Vean cómo salta a luz la parte roja moradita para todo lo que es Sudamérica, donde existe una alta desigualdad de ingresos y el total de la riqueza está concentrado en pocas manos.
versus lo que podría darse en países escandinavos, por ejemplo, ¿no? Donde ven más verde, donde realmente la distribución, además de ser más ricos, tiene una distribución más, no diré igualitaria, posiblemente equitativa de sus ingresos monetarios. Entonces, como punto adicional de la inferencia, es saltar más allá de la muestra, lo que se conoce como predicción o pronóstico, sacar la bola de cristal usando datos, tener una tendencia que vean que puede ser lineal, pero a pesar de que existe dispersión de datos, entonces se va viendo cómo esta dispersión puede ser modelizada y eventualmente ver cuál es la trayectoria de esta variable aleatoria para el momento consecutivo. En la relación que había indicado de salario en función de la educación, se ensayaba la hipótesis de decir, a mayor educación, mayor salario. Personas que se educan más, piensen, una persona que tiene un posgrado, idealmente en un mundo hipotético, debería ganar más que una persona que no se ha educado. Un doctor en matemáticas debería ganar más que alguien que simplemente ha acabado el bachillerato o la licenciatura. Digo hipotéticamente porque se dan casos donde un vicepresidente del país que no tiene título termina logrando en la posición que está, independientemente de su educación. Ceteris paribus comprende el mantener todas las demás variables constantes, pensando que el término de error se mantiene inalterado. Entonces, el supuesto, que es un gran supuesto para el tema de inferencia, es lo que se conoce como el supuesto de exogeneidad, donde la esperanza matemática entre el término de error y las variables explicativas es igual a 0. Es decir, no existe conexión entre lo que no puedo explicar versus lo que estoy explicando. Implícitamente estoy diciendo que la modelización ha sido bien realizada y los datos que yo estoy presentando permiten verificar una relación expedita entre educación y salario. Para lograr esta relación expedita, yo puedo practicar la hipótesis de decir que a mayor educación, a mayor grados educativos, yo puedo presumir mayores ingresos. Sin embargo, sabemos que esta relación no es expedita. Los ingresos de una persona no siempre dependen de su educación. ¿Qué es lo que pasa con la variable sexo? Una variable altamente utilizada para el análisis, donde a pesar de que existen dos personas, piensen un hombre y una mujer que tienen los mismos niveles educativos, sus ingresos pueden ser diferenciados. A pesar de que la mujer y el hombre, en un ejemplo, ¿no?, de dos personas, tengan el mismo nivel educativo, la mujer gana menos que el hombre. No es, esto que digo, no es una precisión machista, sino es una evidencia empírica proveniente de los datos. Para el caso boliviano, es evidente de que a pesar de que la mujer puede tener mayor nivel educativo, sus ingresos pueden ser menores que del varón que no tiene ingresos. El lugar de nacimiento puede ser otra variable que termina influenciando en esta relación de los ingresos. Por supuesto, una persona, dependiendo del lugar en el que nazca, puede tener oportunidades distintas y con ello llevar a pensar que puede ser un determinante de lograr menos o más ingresos. O no es bien conocido el tema de haber nacido en una cuna de oro. La educación de los padres.
Se dice que esto es un tema de transmisión intergeneracional. Padres bien educados, hijos bien educados, mayores ingresos, ¿no es cierto? Es decir, esto también se hace en cierta forma cíclico y redundante, versus un abuelo poco educado, hijo poco educado, nieto poco educado, ¿no es cierto? Entonces genera una trampa de pobreza donde genera ciclos intergeneracionales que la pobreza se transfiere de una generación a otra. El coeficiente intelectual, bueno, habilidades innatas que también pueden determinar si una persona puede generar más o menos ingresos, independientemente de su sexo, lugar de nacimiento, educación de los padres. Ven el caso de un señor Bill Gates, el hombre más rico del planeta, que posiblemente por un ingenio, ni siquiera su formación, ni siquiera su lugar de nacimiento, no sé, muchos aspectos terminan generando la persona más rica del planeta. Su edad, por supuesto que se piensa que a mayor edad, mayor ingreso. Sin embargo, esto también tiene una trayectoria, puede ser creciente, a tasas decrecientes, es decir, se llega a una cúspide y de esa cúspide los ingresos empiezan a mermar. Y así, muchas otras variables. ¿Qué quiero decir con ello? Que para lograr una inferencia entre dos variables, en este caso era verificar mayor educación, mayor ingreso, existen muchas otras variables que terminan afectando a esta relación que pareciera en términos simple. A eso es lo que se conoce como el obviar variables, tener variables omitidas. La solución, en cierta forma, es considerar todos estos elementos, propiciando lo que hablábamos del ceteris paribus, mantener todo lo demás constante, y con ello tener una relación expedita entre educación e ingresos. Por tanto, vean que en este primer apunte lo que trato de transmitir es que lograr inferencia estadística es no solamente considerar a sus dos variables propuestas en su problema de investigación, sino todas ellas conexas a la problemática de estudio. Solo en casos concretos se aplicará el ceteris paribus. Vean que aquí doy una ilustración del caso de un programa de seguridad ciudadana. Para nuestro ejemplo pueden hacer la analogía de lo que puede ser un plan Chachapuma, donde resulta que la inseguridad ciudadana ha aumentado, mayor delincuencia, que nos lleva a pensar una necesidad de mayor número de policías. Entonces la relación, vean, en este caso es directamente proporcional, digamos, ¿no? Pensar de que a mayor delincuencia se debería asociar mayor número de efectivos policiales. La pregunta es, ¿no se puede pensar que la relación también puede ser inversa? Que se da mayor número de efectivos policiales porque existe mayor delincuencia. Vean que para lograr la inferencia causal puede darse un fenómeno de simultaneidad, que dos variables se determinan a la vez. Una causa la otra y la otra causa la una. Finalmente, el apunte de el error de medición, que es otra cautela que se debe tomar al momento de ver el tema de inferencia estadística. El error de medición me señala que, pongo el ejemplo, se piensa que para el próximo gran poder, la alcaldía está pensando en implementar un impuesto de 2 bolivianos para buscar lograr reducir el consumo de cerveza. Entonces aplica los 2 bolivianos buscando que con este incremento se reduzca o no sé, eventualmente aumente, es una hipótesis a comprobar, el consumo de cerveza. ¿Dónde se puede verificar el error de medición en este ejemplo? Se puede evidenciar con datos estadísticos el incremento impositivo en cada consumo de cerveza a nivel individual, el impuesto por cada consumo individual. Sin embargo, la cuantificación de la venta de cerveza no se la puede lograr a nivel individual, sino como un agregado. Por tanto, el lograr inferencia de medir una variable a nivel individual
y luego medir la variable explicativa a nivel agregado, me genera un error de medición que no permite lograr la inferencia estadística. El alcance, volviendo a nuestro apunte metodológico, comprendía pensar en una investigación exploratoria, que puede ser el primer paso a la investigación que ustedes propongan, donde se trata de verificar algunos conceptos, posiblemente determinar algunas variables relacionadas con el fenómeno a investigar. Y nuestra principal instrumental, bajo el enfoque cuantitativo, comprendía la operativización de conceptos en variables, el ejercicio que ustedes han desarrollado. Cuando les pedía de su problema de investigación, identifiquen al menos 2 variables. Cada variable exprésenla como un concepto, y el concepto tiene múltiples resultados, y cada uno de estos resultados se asocia a un número real. Eso es la operativización de conceptos en variables. Y posiblemente se puede pensar en el desarrollo de un marco teórico. ¿Cómo se relacionan estas variables para explicar el fenómeno de estudio? De ahí se puede saltar a un alcance descriptivo de la investigación, donde resulta que busco relacionar las principales características de las variables. Para el análisis descriptivo, obviamente, tenemos nuestro instrumental de la estadística descriptiva, todo lo que hemos visto en sesión 9, media, moda, varianza, todo lo que es tendencia central, dispersión, ¿no? Rango, desviación estándar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo correlacional, que lo hemos visto en este video, básicamente es cuantificar en una medida el grado de asociación entre 2 o más variables, 2 o más conceptos. El instrumental para ello, ya hemos hablado del coeficiente de correlación de Pearson, y posiblemente es realizar una regresión. Pero lo más importante, que es el fin último de la investigación, es lograr una investigación de alcance explicativo. Para lograr la investigación de alcance explicativo, se requiere dar los elementos para corroborar una relación causal. El instrumental no es distinto, solamente que debemos superar el supuesto de exogeneidad. Tener cuidado con el tema de las variables omitidas, tener cuidado con la simultaneidad, tener cuidado con el tema de el error de medición. Con esto doy fin a esta sesión y buscaré brindar unos apuntes finales en nuestro último video de sesión 12. Gracias y hasta el siguiente video.